Así que le damos la bienvenida. Aquí está Isabela Espatola. Buenas. Ella sos coordinadora del turno mañana del Centro de Estudiantes del Colegio la Mariano Costa. Acosta. Sí. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Bien. ¿Y a qué año vas? A cuarto. A cuarto año. ¿Cómo te enteraste de esta resolución, de esta decisión? Nada, un poco como nos enteramos siempre de las medidas que toman Larreta y Acuña, nos pasa que nos despertamos y totalmente inconsultado vemos una nueva realidad que nos pega directamente a nosotros. Digo, desde 2017 hay una lucha enorme por implementar el lenguaje inclusivo e incluir a todos en la escuela, que es algo muy importante. Pero bueno, nada, una vez más nos encontramos con una reforma que es como a ellos les pareció. Pero como centro, obviamente, esto se repudia totalmente. Digo, y es algo que pasa mucho cuando, bueno, no sé, vas a una escuela pública cualquiera, preguntás por las viandas, te van a decir que no alcanzan. Preguntás por las calderas, no funcionan, los bancos no alcanzan. Entonces es excluirnos de otra cosa más en la escuela pública. O sea que hay otros problemas, evidentemente, y para el gobierno de la ciudad el lenguaje inclusivo es uno de ellos. Para ustedes no, pero contame un poco cómo es, cómo lo manejan entre ustedes. ¿Hablan, por ejemplo, entre tus amigos, entre todos los chicos? Yo digo los chicos porque hablo de esa manera. ¿Lo usan así entre ustedes, entre amigos? Sí, sí. Nosotros, bueno, en el centro, obviamente, pero por una cuestión de que entendemos que hay que respetar a los compañeros por cómo se sienten. Y que no podemos, por una cuestión de que pensamos que el aprendizaje se va a facilitar, prohibirlo totalmente, que nada, o sea, es algo que realmente no va a pasar. ¿Y desde cuándo lo empezaron a usar? ¿Te acordás? Y sí, fue lo que empezó en 2017 y que desde ahí se está luchando por implementar en todos los espacios. Decís esto de implementar, ¿qué quiere decir exactamente? Por ejemplo, ustedes si rinden un examen o si tienen que dar un oral o tienen que preparar un trabajo práctico, ¿ahí lo utilizaban? Sí, o sea, igualmente yo creo que es algo muy personal, que es algo muy personal de quien decide respetar a la compañera y a quien no. Y bueno, acá claramente vemos que Larreta y Acuña no van a respetar ni a su compañero, ni de trabajo, ni de militancia, ni nada. ¿Hay algunos chicos que deciden no usarlo, por ejemplo? Sí, obvio. O sea, es algo muy personal, claramente, pero nosotros tratamos de entenderlo como centro y más como representante, que es algo que hay que usarlo. Hay como una convivencia entre los que lo usan, los que no lo usan, está todo bien. Sí. Nadie cuestiona al otro, al otro. No, o sea, puede pasar obviamente, sí, pero es algo que se respeta. Sí. Uno de los argumentos tiene que ver con esto de las pruebas de lectura y escritura que estaba mencionando recién, la FEPBA y la TESBA, según lo que dice la resolución de la ministra Acuña. ¿Rendiste alguno de esos exámenes? No, yo no rendí esos exámenes. Igualmente, relacionado con el aprendizaje, para mí un punto muy clave es entender que el lenguaje inclusivo no va a cambiar el aprendizaje, sino lo que nos va a cambiar a nosotros es poder, no sé, tener las viandas. Digo, algo que salió hace un tiempito era que con hambre no podemos estudiar. Sí. Bueno, me parece que no hay que mezclar las cosas, que con hambre no podemos estudiar, con lenguaje inclusivo sí, y respetar al compañero que tenemos al lado. De hecho, el departamento de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires dijo que no hay ninguna prueba que demuestre que los supuestos malos resultados que hay a partir de estas pruebas tengan alguna relación con el uso del lenguaje inclusivo. Pero contame un poco esto de las viandas, porque ya es la segunda vez que me lo mencionás y me parece que ahí hay un tema, hay una demanda, evidentemente. Sí, es que es esto, o sea, es las viandas y son bastantes temas más. En general se podría decir las condiciones edilicias de las escuelas públicas. Digo, vos vas a una escuela pública, preguntás por las viandas y no va a haber para todo eso. Personalmente en la mía lo que pasa es que toca el timbre del recreo y tenés a todos los pibes amuchados contra la señora que reparte las viandas y más de la mitad se queda sin. Entonces hay que vivir haciendo relevamientos para volver a pedir ¿Es por orden de llegada? Sí, es por orden de llegada. ¿Y el que no llegó, chau? El que no llegó se queda sin desayunar o sin almorzar. Es un sándwich de jamón y queso, a veces solo queso, o una barrita de cereal o una manzana, que igualmente muchas veces vienen en mal estado o vencidos. ¿Sí? Sí.
¿Y eso es el almuerzo? ¿Es una colación de media jornada? ¿Qué representa exactamente? Y, o sea, para muchos representa directamente el desayuno Sí. y el almuerzo. ¿Solo esa comida? La vianda, sí. Wow, impresionante. Sí. ¿Y cómo es el vínculo que tenés con alguien que tienen ustedes en general? Recién lo contabas, con otros chicos que no usan el lenguaje inclusivo, pero hasta ahora conversamos sobre lo que ocurre entre ustedes, entre las Sí. personas que tienen más o menos la misma edad. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa con un adulto o con un adulto mayor? ¿Cómo es Sí. ese vínculo? Bueno, o sea, yo creo que desde un principio que se arrancó a usar el lenguaje inclusivo, Sí. se dejó bastante en claro que a los adultos era a quienes más les costaba usarlo, por un tema capaz de acostumbrarse, que toda su vida estuvieron usando la O, y ahora de la nada estaba cambiando un poco todo. Sí. Yo creo esto, es algo obviamente muy personal, pero que también hay que saber adaptarse a los cambios que se van dando en la sociedad y a las luchas que se van dando en los colectivos. ¿Y pensás que avanza eso, que hay comprensión o que hay dificultades en la comunicación producto de que siempre las generaciones van modificando el lenguaje? Es así, es natural que eso ocurra en algún sentido. Por eso es tan fuerte esta decisión de prohibir un debate que es totalmente lógico, porque tampoco es una imposición, como decía recién, no es una norma. No es que era una norma que derogaron. No, obvio. Y sin embargo lo prohíben. Lo fuerte es la prohibición. ¿Cómo era cómo se da ese encuentro? Y la pregunta concreta, si hay dificultades en la comunicación. O sea, dificultades en la comunicación no hay, y el tema también es que La Costa siempre fue un colegio muy político, desde los alumnos hasta los docentes. O sea, digo, tiene un centro de estudiantes con muchísima fuerza, entonces es algo que siempre se acopló muy bien a la escuela. ¿Y en otros colegios? Y en otros colegios también, o sea, sé, es me un imagino, poco... estudiantes sí. de otros lugares. Sí, en otros colegios pasa un poco lo mismo. Obviamente cada espacio tiene sus controversias y sus problemas con eso, pero bueno, se adapta muy bien, la verdad. ¿Tenés compañeros que decidieron cambiar su identidad de género? Sí, sí tengo. ¿Y ellos? Porque hay que decirles de esa manera, en definitiva. ¿Cómo Sí, se obvio. sienten? Y, o sea, resolución. la realidad es que es a los que más les pega. O sea, nada, es totalmente una falta de respeto porque de la nada prohíben tu pronombre. Y, o sea, ¿quién termina siendo para o tu docente o tu compañero o quien quieras? ¿Cómo se supone que te tienen que decir? ¿Y cómo se supone que te tiene que decir la Reta y Acuña principalmente? Que tienen un poder enorme. ¿Ellos, en este caso, cambiaron de varón a mujer o de mujer a varón o adoptaron el género no binario? No, o sea, tengo varias compañeras, algunas adoptaron el género no binario y otras transicionaron a mujer o hombre. Es fuerte, ¿no? Porque Sí, sobre todo obvio. aquellas personas que se consideran Sí, no se los binarias margina o no totalmente. binarias, no tienen directamente en la propia resolución, no hay ninguna manera de llamarlos. Sí, se los margina totalmente de la educación y que es su espacio. Y mismo en el sistema escolar que hay ahora, Sí. vos entras a la escuela a las 8 de la mañana y yo hay algunos días que salgo a las 6 de la tarde. Entonces, hay muchas veces que estás más ahí adentro que en tu casa Tal. y no te pueden prohibir básicamente identificarte como vos querés en donde estás. O sea, es tu segunda casa. ¿Y qué hicieron? ¿Se juntaron en el centro de estudiantes? ¿Van a tomar Bueno, alguna medida? Nosotros, por este tema, tenemos una reunión esta semana Sí. donde ya estuvimos hablando un ¿Quiénes poco. nosotros? ¿El centro de estudiantes o varios? El centro de varios estudiantes, dentro del centro está el círculo, que abarca un poco todo este colectivo. colegios? Bueno, un poco decidimos poder hacer una carteleada y también en esta una reunión carteleada? vamos a hacer carteles diciendo tipo que estamos en contra de esto, repudiándolo. Y bueno, ya en esta reunión ver bien cómo vamos a hacer, pero, o sea, que quede bien en claro que esto ni en la costa ni en ningún colegio con centro de estudiantes va a pasar. Isabela, te agradecemos muchísimo. La verdad que es muy importante porque son Sí. los y les directos afectados producto de esta Sí. situación y hay que escucharlos, hay que saber qué piensan, cómo lo usan, cómo se relacionan, cómo los afecta esta situación. Como vos decís, nadie les preguntó, nadie los consultó, nadie escuchó la opinión de ustedes y la idea era, bueno, aquí de alguna manera poder reponer eso y que se pueda conocer la visión de ustedes. Así que muchas gracias por venir. Bueno, gracias.